Les dijimos que íbamos a estar hablando, el mes anterior, este mes íbamos a estar hablando de finanzas, y sentí darle un giro el día de hoy. Quiero dar sentí darle un giro. Quiero dar mensajes que inyecten fe a nuestras vidas. Es muy fácil saber cuánta fe tiene una persona. Escúchala hablar. Escuchas hablar a una persona y sabes qué tanta fe tiene. Si la oyen, no, es que las cosas están bien difíciles y que el negocio y no sé cómo le voy a hacer y que no, dices que su fe anda por los suelos, ¿no? Entonces necesitamos, porque una cosa decimos aquí, pero luego ya estando abajo los oigo platicar y no los estoy juzgando o mal juzgando, sino es un juicio. Dice la Biblia, juzgar con justo juicio. Es más bien para poder dar una corrección a esto. Porque en el momento que traigas corrección a tu manera de hablar, es que tu manera de pensar ya cambió. Y tu manera de pensar cambió, tu manera de vivir va a cambiar. San Pablo dijo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tu manera de vivir no va a cambiar si no cambias tu manera de pensar. Así de sencillo. Decía Einstein, locura o demencia es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Es imposible que esperes tener resultados diferentes en tus vidas si sigues haciendo lo mismo. Si sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados. El hecho de venir aquí y hiciste algo diferente, ya hay un cambio en tu vida. Bendito a Dios por eso. ¿Ven? Ok, quiero empezar otra vez con la definición de fe. Yo sé que por lo menos los que ya tenemos más de un mes aquí ya nos debemos saber lo que es fe. Dice la Biblia que fe es la certeza y la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero en otra versión dice poniendo a prueba las cosas que no se ven. Y a mí me llama mucho esta versión porque dice poniendo a prueba. La Biblia dice en varios lados que nuestra fe tiene que ser probada. No me gusta, pero así es. O sea, no me gusta lavar los trastes, pero me gusta comer. Y no voy a comer con las manos, ¿verdad? Son cosas que son parte de la vida, ¿no? Entonces la fe tiene que ser probada. Te digo esto porque empezamos este año y pusimos el anuncio de atrás que dice 2016, año de bendición o año de abundancia. Y yo les estaba diciendo, este año yo sé que para nosotros, los hijos de Dios, los que estamos bajo el manto de Dios, Dios va a tener un cuidado especial y vamos a tener la bendición de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo el área financiera. Pero lo que les acabo de decir, la fe es probada. No sé si les pasó a algunos cuando empezamos a hablar de, por ejemplo, la Biblia dice que somos sanos por las llagas de Jesús. Y a lo mejor al principio cuando decía, soy sana, de repente venía el dolor, ¿no? O más fuerte el dolor, porque la fe tiene que ser probada. Por ejemplo, este año les dije, año de abundancia. Y de repente me viene una prueba económica, pero ¿sabes qué? Estoy tranquilo. Sí, porque sé en quién he confiado, sé que Dios tiene cuidado de mi vida, sé que Dios es fiel a cada una de sus promesas. La palabra de Dios dice, yo supliré todas tus necesidades de acuerdo a mis riquezas en gloria. Entonces yo sé que Dios tiene cuidado de mi vida y que las necesidades que se presenten las va a suplir Él, van a ser pagadas. Entonces o sea, esto me hubiera pasado a lo mejor el año pasado y digo, ching, ¿qué voy a hacer? Y me tambalea. Pero no, por ejemplo, ahora, cuando platicábamos el lunes, ¿verdad? El lunes estábamos platicando y le digo a Manuel, este año fue el primer año que le pude dar mis primicias a mi pastor sin la batalla mental. Porque está la batalla, no, y esto, y los gastos, y aquello, y la di con toda confianza. Este año fue el primero. Entonces, de alguna manera, ya superé un área. Vino la prueba,
no me agarró con, ¿cómo se llama? Con el agua hasta el cuello y ¿qué voy a hacer? No, yo estoy confiado en que Dios va a hacer algo. Yo estoy confiado en que Dios, cada pago que se presente, Dios va a suplir en el momento adecuado, porque siempre lo ha hecho. Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo. Entonces, estoy leyendo un libro y me llamó la atención porque el libro no es cristiano, pero trae muchos principios cristianos. Y en el principio está hablando, en el libro, que tenemos que hablar lo que queremos ver. A pesar de que no es cristiano, está dando esos principios cristianos, hablando las cosas que no son, dice la Biblia, como si fuera. Y le dice es un diálogo en el libro, y en el diálogo le dice el muchacho al otro, dice, oye, pero no creo, ¿cómo voy a hacer para creer? Pues empieza a repetir lo que quieres ver hasta que te lo creas tú mismo. Me llamó la atención. Y entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? ¿Qué estás hablando? Porque lo que tú estás hablando, lo estás atrayendo a tu vida. Dice la Biblia en Marcos 11:23, que todo lo que dijeres creyendo, lo tendrás, te será hecho. Marcos 11:23. Marcos capítulo 11, verso 23. Dice, les aseguro que si alguien dice a este cerro o a este monte, quítate de ahí y arrójate en el mar, y no lo hace con dudas, sino que cree que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Sucederá cuando dices creyendo. Y entonces, ¿sabes que eso es lo que está pasando? Tú hablas lo que crees. Metes la mano en tu bolsa y dices, no tengo dinero. Estás diciendo lo que estás creyendo. Estás creyendo que no tienes dinero y entonces no tienes dinero. Porque lo que tú dices con tu boca lo atraes hacia ti. Por eso les he dicho muchas veces, es importante declarar no lo que estamos viendo, sino lo que la palabra de Dios dice. La promesa de Dios para tu vida es lo que tienes que declarar para ti. Yo me bajo y de repente los oigo. Ay, es que ¿qué voy a hacer? Pero bueno, pues acabamos de escuchar esto. Entonces, tenemos que ser, que veíamos ayer con los jóvenes hacedores de la palabra, ¿verdad? No tan solamente oidores olvidadizos, que oyes, te entró por un oído y te salió por el otro. Tienes que poner en práctica lo que estás oyendo aquí, para que funcione. Si no pones en práctica lo que estás oyendo, no te va a funcionar. Entonces estamos hablando de un principio. Dice la Biblia, hablando las cosas que no son, como que ya son. Si tú ves en la Biblia, por ejemplo, aún las profecías, cuando habla proféticamente, siempre habla en tiempo pasado, aunque no haya pasado. Tú lees la Biblia y vas a ver, por ejemplo, profecías que aún no se han cumplido, están escritas y habladas en tiempo pasado. ¿Por qué? Ya está dicha y es un hecho. Hay una cita, está en Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15. No me estoy ciñendo mucho al bosquejo que tengo. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea, parece un trabalenguas medio raro ahí, ¿no? Pero fíjate lo que dice. Aquello que fue en tiempo pasado en el área espiritual, ahorita ya es en el área física. Y lo que ha de ser mañana en el área física, ahorita ya es en el área espiritual. Entonces, lo que tú hablas creyendo, ya es ahorita en el área espiritual y mañana lo vas a ver en el área física. Y entonces, en lugar de decir no tengo dinero, tienes que decir Dios suplirá mis necesidades. Tienes que declarar lo que quieres ver. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que mis bolsillos están llenos. Y le ordeno al dinero que venga a mi vida y que llene mis bolsillos, mis arcas, mis carteras, mis cuentas en el nombre de Jesús. Tienes que hablarlo. Y te digo que funciona porque yo lo he hecho. No sé si alguno aquí lo ha hecho, pero funciona. Fíjense, Lucas 8:11. Fíjate, dice ahí. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Entonces, siempre hemos hablado, cada palabra es una semilla, ¿sí? Y cada semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol que dé fruto. ¿Sí me explico? Pero si no siembras la semilla, ¿qué va a dar en tu vida? Nada. Oí un reportaje de unas excavaciones que hicieron en Egipto y encontraron un frasco con semillas. Tenían 2000 años las semillas ahí guardadas. Sacaron una semilla, la sembraron y ¿qué crees que pasó? Este es el frasco de semillas, la palabra de Dios. La puedes tener 2000 años en tu estante y no va a pasar nada si no la siembras en tu corazón. Tiene que ser sembrada la palabra. Ahora, cada palabra es una semilla. O sea, la palabra de Dios son semillas de bendición, pero también hay palabras de muerte. Cuando tú dices no tengo dinero, estás hablando muerte a tus finanzas. Y estás sembrando una semilla de muerte, de escasez, que va a dar un fruto en escasez en tu vida. Entonces, tienes que sembrar la semilla correcta. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo de que la tecnología nos ha facilitado todo. Antes escribíamos una carta y un mes después llegaba a su destinatario. Los que somos los jóvenes de ayer. Los jóvenes de ahora mandan un WhatsApp y ya llegó en medio segundo, ya está en su destino. Pero el problema es que nos hemos acostumbrado a ese tipo de vida y la vida no funciona así. La vida funciona a través de procesos de crecimiento. No puedes meter una oración al horno de microondas y esperar que salga en un minuto. Mira, y cada semilla tiene su tiempo. Tú siembras una semilla de limón y a lo mejor en un año tienes limones. Siembras una semilla de durazno y a lo mejor en 5 años tienes durazno. ¿O cuánto? ¿10? 18 años después. Siembras un aguacate y ¿cuántos años después? O sea, 20 años. O sea, cada semilla tiene su tiempo. Ahora, si sé que lleva su tiempo, pues tengo que empezar ya. Entre más me tarde, más tarde voy a ver, más me voy a tardar en ver el fruto en mi vida. Entonces tengo que empezar yo y me tengo que educar a mí mismo para hablar las cosas que Dios tiene para mí. No hablar lo que estoy viendo, sino lo que Dios dijo que soy, lo que Dios dice que tengo, porque yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo soy lo que Dios dice que soy, aunque no lo vean de momento. Por ejemplo, Dios nos ve como producto terminado. Yo sé que nosotros no nos vemos así, pero Dios ya nos ve como producto terminado. Porque el que empezó en nosotros la buena obra, dice la Biblia, es fiel en terminarla. Entonces, para Él ya está terminado. Él empezó y Él no deja las cosas a medias, como algunos de nosotros. ¿Vaya, Adi? ¿Sí? Es que platicábamos de algo ayer. Era la otra. Era una Olga. Y ahora es Yadi, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que hablar lo que queremos ver. Tenemos que sembrar la semilla adecuada. Marcos 4:26. Voy a saltar unas porque yo sé que el tiempo se me va a ir como agua. Marcos 4:26 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, ¿y qué? Crece sin que él sepa cómo. Tú siembras la semilla, y la semilla, ¿qué va a hacer? Va a crecer. No sabes cómo, no la ves, pero está trabajando. Eso a veces nos pasa a nosotros. Sembramos la semilla, la palabra adecuada,
pero no vemos qué está pasando en el área espiritual, porque no nos hemos deshecho de estas escamas que algunos traemos. Pero si Dios dijo que va a pasar algo, va a pasar algo, porque Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Que está en Números, ¿qué? 23, 11, 23, no, 23. Está en Números, sí, Números 23, 11, si no me equivoco. Déjame buscarlo acá. Números 20, pero sí está en el capítulo 23, pero déjame ver Números, creo que es 23, 29. A ver, Números 23, no. 19, 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si Dios dijo, va a ser. Así es. Por eso empecé con la definición de fe. La fe es la certeza y la seguridad de lo que esperas, aunque no lo ves. No lo ves, pero ya sabes que lo tienes. No lo ves, pero ya sabes que es tuyo porque Dios dijo que es tuyo. ¿Sí me explico? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. No, capítulo 1, verso 3. 2 de Pedro 1, 3. Esta cita leemos también, nos deberíamos saber de memoria. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y también a la piedad, ¿qué dice? ¿Te fijas cómo habla en pasado? Nos han sido dadas, no dice nos van a ser dadas. Dice ya nos fueron dadas. Entonces tú dices, si ya me fueron dadas, ¿por qué no la veo? Porque tengo esa venda de ceguera espiritual en mi vida, ese velo que tiene que ser quitado para poder ver las promesas que Dios tiene para mí. Y la única manera de ver las promesas es a través de la fe. Entonces, la fe es creer firmemente, la convicción, la seguridad, el título de propiedad. Esa es la fe, de lo que tú necesitas, de lo que tú pediste, de lo que tú quieres. Si no hay fe, no hay nada. Dice en Santiago capítulo 1, como del verso 4, yo creo más o menos ahí, 4 en adelante. Santiago capítulo 1. Santiago, fíjate, dice, bueno, en el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, lo que les hablaba al principio, la fe tiene que ser probada. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, esta la estábamos viendo ayer, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Fíjate, tú le pides a Dios, ¿y cómo te va a dar Dios? Abundante y sin reproche. No te va a decir, es que hiciste esto, es que te portaste así, nada. Abundante y sin reproche. ¿Ok? Y le será dada. Verso 6, fíjate. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate lo que está diciendo. El que duda, ¿qué va a recibir de parte de Dios? Nada. Tienes que tener la certeza y la seguridad de que Dios es fiel para cumplir las promesas que te ha hecho. Ahora tú dices, bueno, pues ¿cómo? ¿Dónde compro la fe? ¿O qué le hago? ¿La venden en el astilito de la esquina? ¿En el Oxxo, que ya venden de todo? ¿Tendrán ahí fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Sí? Vete, Dios habla hoy, Romanos 10, 17. Es que me gusta más en la versión Dios habla. Ahí tenemos, lo bueno de la tecnología es que podemos cambiar de versión bíblica de uno a otro. 10, 17, ¿qué dice? Dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene por la palabra de Cristo. ¿Qué estás haciendo ahorita? Oyendo un mensaje que está basado en la palabra de Dios.
O sea, el mensaje de hoy tiene que empezar a producir fe en tu vida. Entonces, en la medida que más mensaje de parte de Dios escuches, más fe vas a tener. Fíjate lo que te estoy diciendo, en la medida que más mensaje escuches de parte de Dios, más fe. Pero, ¿qué tantos mensajes oímos de parte de Dios y qué tantos mensajes oímos de parte del mundo? ¿Qué tantos mensajes oímos de parte de Dios y qué mensaje estamos recibiendo de la Rosa de Guadalupe? Digo, pones en una balanza cuántas horas, uno y cuántas. Entonces, necesitamos meternos a escuchar el mensaje de Dios. Yo les he dicho, y sinceramente, soy humano, y como humano a veces también mi fe como que flaquea. Entonces yo sé que mi fe se aumenta al oír el mensaje de Dios. Entonces, ¿sabes qué hago? Me pongo a oír mensajes para aumentar mi fe. Eso es lo que hago yo. Porque cuando sé que me hace falta algo, pues voy a conseguirlo. Ayer mencionábamos algo, ¿no? Que la gente se queja de lo que no tiene, pero no hace nada por conseguir lo que quiere. ¿Lo repito? La fe se queja, perdón, la gente se queja de lo que no tiene, pero no hace nada por conseguir lo que quiere. ¿Qué hace la queja en tu vida? ¿Mandé? Quiere que le llegue por ósmosis o por no sé, ¿no? ¿Sí? Entonces, te quejas o nos quejamos y no hacemos nada por conseguirlo, pues no te quejes, porque sabes que la queja te hunde más. Ya lo hemos hablado, la Biblia dice, no te quejes con otra persona para que no recibas mayor condenación. Entonces la queja te hunde. En lugar de levantarte, te hunde. Lo único que hace la queja es como darle coba a la carne. ¿Para qué lo hacemos? Para estar en el lugar de víctimas y que todo el mundo diga, ay, sí, pobrecita de ti, y ven, y que te apapachen, pero sabes que eso no te va a levantar. El que te diga pobrecita de ti no te va a levantar. La Biblia dice, levántate y resplandece. ¿Quién se tiene que levantar? Tú. Nadie va a venir con grúa o con un gato hidráulico ahí a levantarte, ¿no? Porque ni con gato hidráulico nos levantas cuando dejas que la depre llegue a tu vida. Y fíjate lo que dije, cuando dejas que la depre, porque nosotros dejamos, tú sabes cuando, y te empiezas a sentir mal, pero le empiezas a dar coba hasta que ya te agarró, y luego para levantarte, no dejes que la depre te agarre, porque cuesta mucho trabajo soltarla. Y la depre es, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, darle coba a la cara. Ok, Marcos 4:30. Marcos 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo tu sombra. Fíjate, dice, la fe es parecida a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Dice, pero, hay un pero, una vez que es sembrada, crece y se hace más grande que todas las hortalizas. La palabra de Dios es tu semillita, y tú tienes el problemón y tú dices, ¿cómo esto me va a ayudar a salir del problemón? Una vez que es sembrada, crece y se convierte en más grande que todas las hortalizas. Una vez que es sembrada, crece y se convierte en más grande que todo cáncer, que toda depresión, que toda pobreza, que toda tristeza. Una vez que es sembrada, ¿y qué crece? Se hace más grande que cualquier cosa. Así es la semilla de mostaza. Ayer estábamos viendo una película, mi esposa y yo, nos la había recomendado mi hija Mari Carmen. Se llama Little Boy, ¿verdad? Little Boy. Ya nos había recomendado mi hija y no la habíamos visto, pero pues ayer prendieron el Netflix y ahí estábamos viendo la película. Y
Y me llamó la atención porque se trata de eso, una semilla de mostaza. Y el niño cree todo lo que le dice el padre, todo lo cree. Y lo empieza a llevar a cabo. ¿Y sabes qué? Ve la respuesta. ¿Sí? La fe es como esa semillita de mostaza, que es la más pequeña. Tú dices, ¿cómo esto me va a sacar de la depre? ¿Cómo esto me va a sacar de la pobreza? ¿Cómo esto me va a sacar de la tristeza o de la enfermedad o no sé qué traigas? Tienes que sembrarla. Si no la siembras, no pasa nada. No va a dar fruto. Una semilla que no se siembra nunca va a dar fruto. ¿Lo repito? Una semilla que nunca se siembra nunca va a dar fruto. Tienes que sembrarla en tu corazón para que dé fruto. Tienes que sembrarla y como toda semilla, la siembras, la riegas, tienes cuidado de ella, porque a veces, ya oré. Como una vez una persona que tenía problemas con el marido llegó y aquí ya se los he contado varias veces. Llegó un miércoles, hoy que tengo problemas con mi esposa, pues vamos a orar. A la semana siguiente digo, ya oré y no pasó nada, así que ahí nos vemos. Entonces, ¿no? Tienes que ser paciente, tienes que sembrarla y regarla cada día. Las siembras, Padre, esta es tu promesa, la siembra en mi corazón y cada día, gracias Dios, eso es sembrarla, gracias Dios porque yo veo tu promesa cumplida en mi vida, gracias Dios porque veo tu promesa cumplida en mi vida. Aleluya. Proverbios 4:22. Proverbios 4:22. Dice, ellas dan vida y salud a todo el que la haya. La palabra de Dios es medicina. Hay otro versículo que creo que está en Salmo 107:20 que habla exactamente lo mismo. Esta es una de las palabras que más grabadas se me ha quedado. Yo creo que cuando la leí por primera vez, en ese momento se me quedó grabada, yo creo porque era el momento de una necesidad. Fíjate lo que dice ahí en el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo recibo la palabra me sana y la palabra me libra de la ruina. ¿Sí? Porque no es la voluntad de Dios que yo sea pobre. No es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Es tu cruz, no, la cruz la cargó Jesús por mí. ¿Sí? Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no para que la vayan pasando, no para que vayan sobreviviendo, no. ¿Qué dice en Romanos, qué es? 5:21, creo que es. Dice, reinarán en vida. Déjame ir. Romanos 5, o es 5:17 creo. Últimamente ando con la memoria. Sí, 5:17, dice, pues si por la transgresión o la desobediencia de uno solo, ¿de quién está hablando ahí? De Adán. Por la desobediencia de Adán entró la muerte o reinó la muerte a nuestras vidas, ¿verdad? Dice, mucho más reinarán ya que se mueran, ya que estén allá en el cielo, ¿no? ¿Cuándo? Reinarán en vida por uno solo, ¿sí? Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. No que andes pasando necesidad, no que andes pasando enfermedad, no que andes ahí arrastrando la cobija o golpeando las banquetas o no sé qué. La voluntad de Dios es vida y vida en abundancia para nuestras vidas. Pero cada promesa tiene su condicionante. ¿Sí? Y a veces nos olvidamos de la primera parte. Dice en Mateo 6:33, busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas te será añadido. Queremos la añadidura, pero no queremos buscar al dador de la bendición. Queremos la bendición, pero no queremos buscar al dador de la bendición. Entonces dice, busca al último, ya que todo el mundo cerró la puerta en la nariz, ya que nadie te hace caso, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Primero que nada, todo lo que tú necesitas te será añadido. Romanos 10:10.
Romanos capítulo 10, verso 10. Fíjate lo que dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, tienes que creer en tu corazón, pero declararlo con tu boca. No, si lo declaro se me va a cebar. No, al contrario. Ya sembraste la palabra de Dios. ¿Sí? Va a ser probada la palabra, va a ser probada tu fe, pero ya sembraste la semilla, al soltarla ya la sembraste. Tienes que mantenerte firme. Y podrán venir vientos, podrán venir tempestades, pero tú sigues firme creyendo que Dios es fiel para darte lo que Él prometió. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que Él va a cumplir. Él dijo y Él lo va a hacer. Amén. Ok, déjame. Fíjense, esto lo hemos hablado muchas veces. Jesús dijo, cualquiera que le diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho, lo acabamos de leer. Pero dice, cualquiera que le diga al monte, quítate. O sea, a Dios no le interesa mover el cerro del 4. O sea, cuando Dios dice monte, está hablando de problemas, porque así vemos los problemas como un grandote, como una montaña. Entonces lo que está diciendo Dios es, háblale a tu problema y ordénale a tu problema, pero hacemos algo al revés, contrario. En lugar de hablarle al problema, hablamos del problema. No, es que traigo un bronco, no, ni que tú no sabes, y que sigue creciendo tu montaña. Entre más hables de tu montaña, más va a crecer. Y entre más le hables a tu montaña, más chica se va a hacer. Así de sencillo. De hecho, en la película, no sé quién la vio, el niño está tratando de mover la montaña y todo el mundo, y de repente viene un terremoto, se mueve la montaña y la gente empieza a creer. ¿Sí? Dios se mueve de maneras extrañas. ¿Sí? O sea, no tienes que hablarle al monte, tampoco tienes que rodearle. O luego hacemos ¿cómo se llama? Tenemos el complejo del avestruz. Metemos la cabeza en la tierra y no pasa nada hasta que te pasó el tren por encima. Y no lo viste, no te pudiste hacer nada porque no lo viste. ¿Sí? Y a veces así somos los seres humanos. Si no lo ven, ojos que no ven, corazones que no sientes, pero ya cuando lo viste porque ya te llegó. ¿Sí? Y no hay manera de hacer nada porque estuviste haciéndote el ciego todo el tiempo y no está bebé y te llegó por encima. Es que así nos portamos como bebés, ¿no? Como niños chiquitos estamos, a pesar de que ya somos algunos. No, Isaías 55:10. Isaías 55:10 en adelante. Fíjate, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate, está haciendo una analogía. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Fíjate lo que está diciendo. Dios dice, mi palabra no regresa vacía. Tú sueltas la palabra de Dios y la palabra de Dios va a producir aquello para lo cual fue enviada. Si es una palabra de sanidad, va a traer sanidad. Si es una palabra de prosperidad, va a traer prosperidad. Si es una palabra de paz, va a traer paz a tu vida. ¿Sí? No regresa vacía. Tienes que tener la seguridad que tú sueltas con fe la palabra de Dios y va a producir exactamente lo que dice que va a producir. Dios no es mentiroso.
Jeremías 1:12. Jeremías capítulo 1, verso 12. 12. Me dijo Jehová, o me dijo el Señor, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Cuando tú sueltas una palabra, mira, Dios está atento, ya soltó una palabra. Y está atento y vigilante para que esa palabra se cumpla. Está clarito. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, y ahorita ya no hay pretexto. No, es que no tengo los 50 pesos que me puede costar la Biblia, pero si tenemos 3,000 pesos para un celular, bueno, ese celular ya le puedes meter Biblias y puedes meter la versión que quieras porque vienen todas las versiones. ¿Sí? Jeremías 1:10. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. O sea, ¿qué vas a hacer? Tienes un problema. ¿Qué vas a hacer? Primero, arrancar de raíz toda la maldad. Así como si fueras esta hierba mala, la arrancas de raíz. Entonces arrancas, destruyes y arruinas todo lo que Dios no plantó en tu vida. ¿Sí? Enfermedad, te arranco de mi vida, te arranco de mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Y luego planto la palabra de Dios y edifico sobre la palabra de Dios. Yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús y empiezo a edificar sobre eso. Porque eso es lo que me va a cambiar mi vida. ¿Cuántos quieren cambiar su vida? Dios quiere cambiar tu vida. Mira, Dios nos ama tal y como estamos, pero nos ama tantos que no nos quiere dejar como estamos, nos quiere mejorar, quiere un modelo mejorcito. Sí, y yo también quiero que Dios me mejore. ¿Por qué? Porque voy a funcionar mejor en esta vida, en todas las áreas, en las áreas de finanza, desenvolverme en áreas laborales, de comunicación interpersonal, en la que sea. Y la gente dice: ay, qué buena suerte tiene. No, la bendición de Dios. ¿No? Ay, qué suerte tienen. No es suerte, es la bendición de Dios. Dice la Biblia que la suerte la da Dios. Y yo tengo a Dios, y entonces Dios se encarga de que todo obre a mi favor. Amén. Pero eso depende de sembrar o no la semilla. ¿Qué voz escuchas? Porque la voz que escuches es la que va a producir en tu vida. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás escuchando el mensaje de Dios? Mira, yo lo he dicho y a lo mejor suena gacho. Mira, trata de cerrar tu oído a toda esa gente pesimista y negativa. Mira, nos contaron una historia que es verídica, de un señor que vendía tortas ahogadas en una esquina. El señor era sordo, entonces le ayudaban sus hijos y iban y le dejaban, no sé, 500 bolillos y todo lo que necesitaban, unos kilos de carne, etcétera, etcétera. Y entonces el señor cada día vendía 500 tortas. Y de repente un día llegó los hijos, uno de los hijos, no, pues papá, que ya te digo, que mira que la situación está bien difícil y que no sé qué, y pues no hay dinero. Y entonces, pues el papá era sordo, no había oído nada, pero el hijo le empieza a platicar, y empieza a voltear a ver la situación. Por eso dice la Biblia, que dice ¿qué es? Hebreos 11:2, no, 12:2, ¿no? Creo que es Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en tu situación. Tienes que poner los ojos en Jesús, el que puede librarte de esa situación. Entonces este hombre empezó a ver la situación y le dice, dijo, no, tienes razón, se me va a empezar a quedar el material, la materia prima. No, pues en lugar de traerme 500 bolillos, la semana que pues tráeme 300.
¿Y sabes cuántos vendió la semana siguiente? 300. Y de vender 500 ya empezó a vender 300. Y al rato 200. Y al rato cerró el changarro. Porque escuchó otras voces. ¿Se acuerdan? ¿No les conté en la historia de las ranas que caen en el hoyo? No. Así que una y otra. Bueno, la voy a contar para los nuevos. Mira, había 2 ranas que cayeron en un hoyo. Una de las ranas era sorda. Y entonces las dos estaban brinque pues, para tratar de salir del hoyo. Y las ranas que estaban arriba, viéndolas, les decían, ¿saben qué? Está muy alto, no van a poder. Y no, y la rana que oía dice, pues sí, empezó a ver, sí, esto está muy alto, no puedo. Y la sorda, pues sí, no oía, seguía intentando, y los otros, ya. Y los otros, ya, y la rana más brincaba, ya. Y total, logró salir. Dice, ay, gracias por animarme. ¿Cuál animar? Estamos diciendo que no vas a poder. Ay, sí, yo pensé que me estaban diciendo más. Pues no oía. Sí. O sea, por eso te digo, ¿qué voz estás oyendo? ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿O estás oyendo las ranas? ¿Sí? Tienes que tener cuidado de qué voz estás escuchando. Esa vocecita, ¿de quién crees que es? Ok. La lucha de la fe. Dice la Biblia que luchemos la batalla de la fe, ¿verdad? No sé si lo traigo aquí, pero dice que luchemos, no la traigo. Dice la Biblia, dice, pelea la batalla de la fe. ¿Se acuerdan? ¿Qué es pelear la batalla de la fe? O sea, no te está diciendo que las cosas se van a dar de una manera sencilla, porque la verdad todos queremos lo sencillito, pero, ¿sí? Pero las cosas en realidad no son así. Entonces la batalla de la fe es que tienes que estar peleando, creyendo en lo que Dios ha dicho a pesar de lo que ves. Y la pelea de la fe es desde que sueltas la palabra para cambiar tu situación hasta que ves tu situación cambiada. ¿Cuándo vas a dejar de declarar lo que Dios dice de ti? Cuando ya ves el resultado. Mientras no ves el resultado, tienes que estar terqueándole. Decía mi pastor, si el diablo es necio, pues yo tengo que ser más. Yo tengo que terquear más a lo que Dios dice. Porque quiero ver, ¿mandé? 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahí está, tienes que pelear la batalla de la fe. No es sencillo, pero si no la peleas, no vas a salir de donde estás. ¿Quieres salir de donde estás? ¿Quieres salir del medio donde estás? ¿Quieres salir de la situación económica donde estás, ir más arriba? Tienes que pelear la batalla de la fe. Así es esto. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir significa salvar. Jesús nos salvó de la maldición que traía la ley. Sí, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en madero. ¿Qué significa eso? Que los que estamos en Cristo, los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no hay maldición que nos pueda tocar. ¿Sí? Dice la Biblia, he aquí, te doy poder, en Lucas 10:19, te doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Se puede levantar todo el infierno contra ti, pero yo y Dios somos mayoría. Y Jesús ya venció al diablo. ¿Sí me explico? O sea, el diablo te va a hacer solo lo que tú le dejes hacer. Si tú le abres puertas, ¿a qué va a entrar? Dice la Biblia que entra para robar, matar y destruir. Pero mientras tú no le abras la puerta, no va a entrar. No puede entrar. No tiene autoridad sobre ti. Ninguna autoridad sobre ti. Yo les he puesto el ejemplo que el diablo es como esos perros chihuahueños que ya dicen que son bien escandalosos.
Se sienten bien bravos, ¿no? Se sienten y... Yo donde trabajaba, yo trabajaba en una joyería y les encantaban esos, los tenían con sus collares de oro y todos los perrillos y andaban por todo el taller. Y una vez me acuerdo que iba, no sé, pasé de un departamento a otro y sale el perro detrás de mí, que me volteó y que le digo, ¿qué traes? Y el perro, dije, a ver si no me doy un infarto, me van a cobrar como nuevo. Pues total, llegué a mi lugar y me senté. Y a los 5 minutos llega un compañero pálido, y me dice, le digo, ¿qué te pasó? Me mordió el perro. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que te mordió? O sea, espérate. Pues sí. Así es el diablo. O sea, si tú lo dejas acercarse, te va a morder. Pero no tiene ninguna autoridad sobre ti. Tú estás bajo el manto de Dios. Salmo 91. Este salmo es precioso. Me gustaría que los que no lo han leído lo lean con detenimiento, con paciencia. Salmo 91. ¿Mandé? Salmos. Tienes que poner salmos. Salmos. Espérenme, déjenme yo llegar. 96, 90, 91. Fíjate, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Y fíjate de lo que dice: el que habita, no el que viene de visita, no el que habita, el que vive ahí, el que ha hecho de su casa ahí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. No temeré el temor nocturno, ni saeta ni flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los malvados. Porque he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Estoy bajo las alas del Señor, cubierto bajo las olas de Dios, cubierto. Dice que el ángel del Señor acampa al lado de los que le temen y los defiende. Entonces tengo quien me cuida mis finanzas, cuida mi salud, cuida mi matrimonio, cuida mis hijos. ¿Qué es lo único que me pide? Ser fiel a Él, mantener. No, la verdad es que Dios no me pide. Yo sé que los que venimos de la iglesia tradicional nos dijeron, pues pórtate bien. No, el portarte bien te lo da Dios. Cuando tú te acercas a Dios, Dios cambia tu vida y se da. Por eso Dios no pide que te portes bien. Él pide que te acerques a Él, porque Él sabe que cuando te acerques a Él, tu vida cambia. ¿Sí? Y obviamente cambia tu vida con tus obras. Y entonces puedes hacer lo que no podías hacer. Porque Dios pone el querer como el hacer en tu vida, dice ahí en la Biblia. Entonces, fíjate, lo único que nos pide es, y dice la Biblia, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. O sea, Dios está con los brazos abiertos esperándote. Nada más. Pero depende de mí. Y no me la pone difícil. Lo que pasa es que a veces nos encanta sufrir. No sé si somos masoquistas o qué onda. Tan fácil que nos la pone Dios y nosotros tan complicados que somos. Dios nos hace sencilla la vida y nosotros nos las complicamos. Bueno, les recomiendo volver a oír la enseñanza. Las vamos a subir al Face para que la vuelvan a oír y compártanla con la gente. Que yo sé que esto es de bendición, no porque lo esté dando yo, sino porque es palabra de Dios, y sé que esto es para bendecir a mucha gente. Entonces ahí a tus familiares también, escucha esto te va a ayudar. Bien, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. San Juan, miren, aquí vamos a romper con algunas enseñanzas malas que nos dieron. Dice en el Evangelio según San Juan, dice, a lo suyo vino, está hablando de Jesús vino con los judíos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Fíjate lo que dice, los que le reciben, Dios les da el derecho de convertirse en hijos de Dios. Entonces lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesús para que Dios nos considere hijos suyos, según lo que dice ahí, ¿verdad?
Juan 3:16, nada más un 3:16. Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque tanto o de tal manera me amó Dios. A mí me gusta hacer la Biblia personal. Tanto me amó Dios que me dio o que dio o que entregó a su único hijo. Eso significa unigénito, único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús no se pierde y tiene vida eterna. Vete a Romanos 10, por favor, Manuel, 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Fíjate, dice, si tú confiesas, la palabra confesar significa declarar. Si tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, te salvarás. Fíjate qué fácil nos pone Dios las cosas. Nosotros nos complicamos la existencia, pero lo único que pide es que declaremos con nuestra boca a Jesús como Señor y como Salvador, y Él se encarga de nuestras vidas. Primera de Corintios, ¿qué es? 5:17 también creo que es. A ver, Primera de Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Todavía no está? Primera carta a los Corintios, déjame ver. ¿No va? 5. No. Va a ser segunda de Corintios, por eso no te da. Va a ser segunda de Corintios. Sí. Bueno, pues ya mi memoria no es lo que era antes. Bueno, en el nombre de Jesús sí, claro que sí, cambio mi. Tengo la mente de Cristo. 5:17. Fíjate lo que dice aquí. De modo, o de esta manera, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Borrón y cuenta nueva. Dios dice, acepta a Jesús como Señor y Salvador el día de hoy, y tu vida pasada, tus errores pasados, tus pecados pasados quedan olvidados en el fondo del mar, dice la Biblia. Y quiero invitarles a hacer una oración para que podamos ponernos a cuentas con Dios y podamos ver esto de nueva vida en Cristo. Ya. Ok, dice la palabra, vamos a hacer una oración. Repite con todo tu corazón, cierra tus ojos para que no te distraigas. La oración son palabras que se lleva el viento, a menos que las hagas con el corazón. Entonces, cierra tus ojos y repite con todo tu corazón después de mí. Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco que tú moriste en la cruz en mi lugar. Y en este día me arrepiento de todos mis pecados. Y te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi único Salvador. Señor Jesús, entra en mi corazón. Amén. Bueno, gloria a Dios. Listo, hijo. Vamos a